El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo oído esto, uno de los comensales le dijo: «Dichoso el que pueda comer en el reino de Dios». Él le respondió: «Un hombre dio una gran cena y convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados: venid, que ya está todo preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: he comprado un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me dispenses. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego me dispenses. Otro dijo: me he casado y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces, airado, el dueño de la casa dijo a su siervo: sal enseguida a las plazas y calles de la ciudad y haz entrar aquí a los pobres y lisiados y ciegos y cojos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como lo que mandaste, y todavía hay sitio. Dijo el Señor al siervo: sal a los caminos y encrucijadas y obliga a entrar hasta que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Palabra del Señor. El Evangelio que hemos leído se ocurrió todo en el contexto de un banquete, porque de hecho comienza con el capítulo 15 de San Lucas diciendo eso, que aconteció en un día de reposo que habiendo entrado a comer en casa de un fariseo, y de hecho, aunque el texto que hemos leído se dice, habiendo oído esto uno de los comensales, el texto griego dice exactamente, habiendo oído esto uno de los que se reclinaban con él, los que se reclinaban normalmente a la mesa, es ese verbo, y de hecho al principio de este capítulo ya hemos dicho que era un banquete. Y es muy curioso, porque el Evangelio que hemos leído es el tercer banquete de este capítulo. Hay 3 parábolas que son 3 banquetes. La primera, cuando le dice, si fueres invitado, siéntate en el último lugar. Ya sabéis cómo sigue. La segunda, cuando hagas un banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, no a la gente que te lo va a agradecer. Y la tercera parábola es esta, lo cual es muy interesante. Jesús está en un banquete y les habla de 3 banquetes. Y la tercera, él es el gran rabí, los otros le están escuchando esas parábolas. Por supuesto que habría un tiempo, imaginaos una sala con gente reclinada en el suelo, sobre cojines, y ellos comen, pues eso, festejean de un modo alegre, bromean, tal, pero en un momento dado dicen, espera, que va a hablar ya el maestro, que va a hablar. Sería el silencio y él hizo lo que todos esperaban que él hiciera, que era enseñar. Y es cuando les cuenta estas parábolas. Y al llegar a la tercera, les dice, un hombre dio una gran cena, convidó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los invitados, venid, que ya está todo preparado. Pero todos empezaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo que ir a verlo, te ruego me dispenses. El segundo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego me dispenses. Otro dijo, me he casado, por eso no puedo ir.
Cuando yo leí este Evangelio la última vez, hace ya 1 año o 2, dije, son razones de peso. Tiene que ver el campo, tiene que comprobar que los bueyes estén bien. Se acaba de casar, dije, al menos este sí que tiene una buena razón, se acaba de casar. Pero cuando lo leía hoy tranquilamente, me di cuenta de que no eran razones que justificasen aquello. ¿Por qué? Porque el campo ya estaba comprado. Los bueyes ya estaban comprados, el trato estaba cerrado. Si tenían defectos, el anterior dueño le podía decir, haberte fijado antes de cerrar el trato. Ahora ya está cerrado. El campo ya lo vieron los que lo compraron en tu nombre o tú mismo. ¿Ahora qué me dices? Incluso el que se había casado, bueno, te has casado, de acuerdo, pero una vez que te has casado, puedes venir a mi banquete. Entonces, me di cuenta de que los seres humanos buscamos excusas para no ir al banquete, a nuestra propia felicidad. Obedecer a Dios es nuestra propia felicidad. Y buscamos razones que nos convencen, pero que no son verdaderas. Y lo que nos parece un obstáculo, en realidad no lo es. Además, en realidad, profundamente, si nos paramos a pensar, y ellos mismos, los invitados, debieron pararse a pensarlo, en realidad lo que pasa es que no quieren ir al banquete. Todos tenemos la experiencia de alguien que nos ha invitado a algo y no nos apetece ir. Y buscamos una razón para no ir. Pero la gran razón profunda es que no nos apetece. Jesús además dice 3 cosas: bueyes, campo, boda. Jesús no busca las palabras porque sí, su mente es una sabiduría infinita. ¿Por qué puso estos ejemplos? Pues, en mi opinión, el buey simboliza la animalidad, todas las pasiones que tienen que ver con la corporalidad. El buey es cuerpo, no tiene alma. Y este aspecto de la animalidad se reforzaría más en el aspecto, además, de el sexo, en el hecho de que son yuntas, es decir, parejas. Esto es una razón por la que muchos se alejan de ese banquete del reino de los cielos, la animalidad. Y es curioso, pero entre todos los aspectos de las pasiones animales, indudablemente la de la lujuria es de las que más aleja, de las que más enfría, de las que más lleva a que la gente no vaya al banquete de la oración, y de ahí que no vaya después al banquete de la liturgia, que no esté ante Dios. No tendría por qué ser así. Podría uno hasta ser lujurioso, pero al menos ir al banquete. Sin embargo, es así. El siguiente ejemplo que pone Jesús es el campo. Cuando leí esta palabra, lo que me vino a la mente es: el Señor es el lote de mi heredad. El campo representa el mundo, un trozo del mundo, ni siquiera todo el mundo. Mientras que el cristiano debe decir: el Señor es el lote de mi heredad. Tú tienes este campo, tú tienes el otro, yo tengo mi heredad, es Dios. La heredad era todo lo que tenía uno, las tierras, la casa, fundamentalmente era eso, las tierras y la casa. El lote era porque cuando se moría uno en el antiguo Israel hacían varios lotes. Todavía eso yo lo he visto en mi familia. Se murió mi abuelo y se hicieron 3 lotes y se echaron a suerte. De hecho, ahora me acuerdo, la versión latina de este versículo
el Señor es el lote de mi heredad, en latín, que siempre es muy exacto respecto al hebreo, la versión de San Jerónimo dice: tú es funiculus hereditatis me, tú eres el hilito de mi heredad. Yo dije, ¿el hilito? ¿Qué significa esto del hilito? Y era el hilo de las suertes. Se ponían 3 hilos y cada hilo, según una largura o algo distinto, un nudo, era un lote u otro lote. Esto yo lo he visto en mi familia. Se hicieron 3 lotes, se echaron a suertes y cada uno le tocó un lote de la heredad de mi abuelo. El mundo es la otra razón. Qué gran tontería. Pero el mundo es más que la animalidad. Es más. Puede ser el poder, puede ser la fama, un puesto en la universidad, lo que sea. Si aleja de Dios, si aleja de ese banquete, es el mundo en sentido malo. Es el mundo como obstáculo. Y la tercera cosa que pone como ejemplo es la boda. La boda es el amor noble. Es el mejor amor que puede haber sobre la tierra. Pues bien, según la parábola de Jesús, ni eso puede ser un obstáculo. Ni eso puede ser una piedra que impida el seguir adelante. Ni eso, ni lo más noble. Es decir, ni desde lo más animalesco a lo más noble. Nada debe ser obstáculo para algo que es muy superior. El banquete del reino de los cielos. El ejemplo que pone Jesús, si cualquiera que invita y el otro desprecia, se siente ofendido. Eso es inevitable. ¿Quién no invita a alguien con todo el cariño, con todo el amor a un banquete y de pronto descubre que el otro busca una excusa porque en el fondo no quiere verte? Sea la excusa que sea. El hecho es este. Pues claro, no te dan ganas. No te dan ganas de verle. No te dan ganas de seguir amándole. Si era amigo, eso hunde la amistad. Jesús pone este ejemplo para la relación entre el alma y Dios, que nos ofrece un banquete, que nos ofrece algo tan bueno. Es verdad, hay que hacer un trecho, hay que hacer un camino, hay que sacrificar algo que tenemos que dejar atrás, que queríamos hacer, pero te está ofreciendo algo mejor. Jesús pone tan atinadamente este ejemplo para reflejar la relación entre Dios y el alma, el que te ofrece tanto, que hay mejor que un banquete. La alegría, el estar con unas personas que vas a poder conversar, vas a poder estar bien, y tú le respondes de esa manera. ¿Cuántas veces Dios tiene que comprobar eso una y otra vez? Con almas mejores o peores, pero hasta las peores podían aceptarlo. No les pide que para ir al banquete tengan que convertirse, al menos 20, porque ese banquete sobre la tierra es el banquete de la palabra, es el banquete de la liturgia. En ese banquete, vengan en el estado que vengan, ya serán cambiados, ya serán transformados. Pero el alma no quiere. Sus pequeños obstáculos que le parecen tan grandes le impiden su propia felicidad. Le impiden su propia felicidad. ¿Cuántas veces alguien que tenía que preparar una oposición, es que tengo mucho trabajo, tal, al final acepta y dice, ay, cuánto me alegra al final de haber venido? Pero una cosa es dejar de hacer algo por trabajo y otra cosa es no querer ir y no querer verle a tal persona. Esto es lo que no os lo digo a vosotros,
pero sí reflexionar respecto a los otros. No os lo digo a vosotros porque vosotros sois los que estáis en este banquete, que es la Eucaristía, con lo cual no es respecto a vosotros, pero reflexionad cuál es la situación de Dios respecto a las almas. Bien, esta parábola es tan profunda y hay tantas cosas que solamente hemos llegado no a la mitad, a una tercera parte. Así que mañana continuaremos con la segunda parte, porque yo mismo, después de tantas veces haberla leído, este año esta parábola ha brillado con verdadera luz. Es la parábola que me explica tan claramente y de forma tan sencilla lo que siente Dios respecto a las almas. Ese desamor que podría sentir un ama de casa que ha preparado los platos con cariño, los mejores viandas, tal, y el otro no quiere verle, no quiere poner los pies en la casa. Que nosotros que estamos aquí, que hemos venido ya a la misa, digamos, no, la misa y más. La misa y voy a ir a la oración, y voy a ir al banquete de tu palabra. En mi casa voy a abrir la palabra de Dios y la más. Yo, si hoy ellos no quieren salir y no quieren venir, yo no quiero salir. Si ellos no quieren entrar, yo no quiero salir. Yo quiero probar y agradecerte todos los platos que has preparado. Que todos nosotros, en este banquete de la Eucaristía, tengamos este deseo en nuestras almas.